Un feliz sábado para todos, mis hermanos. Gracias, Desi, por ese especial tan lindo. Yo he tenido una semana muy bendecida. Gracias a Dios, le agradezco a Dios, le agradezco estos días bastante a Dios porque Él de verdad ha hecho muchas cosas por mí, por mi familia esta semana. Y yo sé que para tal vez algunos o bastantes de ustedes también Dios les ha bendecido esta semana. Amén, si es así. Quiero darle la bienvenida nuevamente a las personas que nos visitan. Bienvenidos a la casa de Dios. Yo sé que Dios tiene un mensaje preparado para ustedes, para nosotros también, y Él nos va a hablar a través de su palabra. Y esta semana hemos estado, lo que fue el sábado pasado, comenzamos hablando, ¿recuerdan de qué tema? Y comenzó mi papá hablando. Mayordomía cristiana, de mayordomía. Y el miércoles también hablamos de mayordomía. Mi papá dio una introducción y el miércoles hablamos de una historia, que es lo que vamos a hacer esta vez. Fue el miércoles, hoy y también a la tarde hay un pequeño tema. Van a ser historias donde podemos sacar lecciones de mayordomía y entender también el concepto verdadero de la mayordomía cristiana. Porque como decía el miércoles, cuando nos hablan de mayordomía, lo que se nos viene a la cabeza es el dinero. A veces los dones y a veces el tiempo, pero lo primero es el dinero. La realidad de la mayordomía, el dinero es parte, por supuesto, el tiempo, también los talentos, muchas cosas envuelven el tema de la mayordomía cristiana. Pero lo que quiero que quede claro esta mañana, como lo dije también el miércoles, es que la mayordomía, la verdadera mayordomía cristiana, es cuando permites que Dios tome el control de tu vida. Amén. Que Dios sea el que gobierne cada aspecto de tu vida. De ahí sale lo demás que hemos estudiado. El tiempo, el dinero, todo esto sale de ahí. Pero cuando Dios puede gobernar tu vida, esa es la verdadera mayordomía. Cuando eres fiel a Dios, obediente a Dios, y sobre todo, cuando colocas tu fe en Dios. No sabes lo que va a venir, no sabes para qué Dios te está llamando para cualquier situación, no sabes por qué Dios toma estas decisiones en tu vida, pero sabes que al final las decisiones o todo lo que pasa va a ser para lo mejor para ti, para tu beneficio. Porque Dios, no tenemos el derecho a saber qué decisiones toma Dios o el porqué de las decisiones, pero lo que sabemos es que cualquier cosa que Él decida va a ser para bien. Así que quiero que tengan ese concepto de mayordomía cristiana, que al salir de acá, ese sea, cuando le pregunten, ¿qué es mayordomía? Mayordomía es que Dios guíe mi vida, es que yo obedezca a Dios, es que yo le sea fiel. Y de resto, confiar, colocar todos sus pies y que Él, mis problemas, Él los resuelva. Él es el que puede, yo no. Así que eso hemos estado estudiando y hoy, el miércoles comenzamos con una historia, la historia de Elías, cuando comenzó su ministerio, y Elías fue usado por Dios. Elías era una persona fiel a Dios y Dios lo usó para decirle al rey Acab que lo que estaba haciendo estaba mal, la idolatría que había metido en Israel, que estaba malo. Y al hacer eso, Elías, al obedecer a Dios, se metió en problemas. Lo comenzó a buscar el rey, lo quería matar. Pero Dios tenía un plan para Elías. Dios le dice a Elías, bueno, tú te vas a ir al arroyo de Querir y allá lo llevó, ahí vas a tomar agua y además, para alimentarte, porque había sequía, y había comenzado justo la sequía en ese momento, para alimentarte yo voy a mandar cuervos para que te den de comer, para que te den carne y te den pan. Dios tiene todo planeado. Elías, por ser fiel, Dios lo bendijo y Dios los mantuvo vivo en esos momentos de dificultad, en momentos de sequía. Pero además, Dios usó a Elías, a su siervo fiel, lo usó para hacer de bien, de bienestar, de beneficio para otras personas. Lo usó para hacer de beneficio para la viuda y su hijo. La viuda que estaba a punto de morir, que estaba recogiendo lo último, las leñas para hacer lo último de comida que tenía y después no tenía más nada. Dios lo usó a Elías para que fuera esa viuda
y le proveyera los alimentos hasta que la sequía terminara. Y aún más, cuando el hijo murió de la viuda, Elías estaba allí y con la ayuda de Dios resucitó el hijo para la viuda. ¿Saben que cuando nos dejamos usar por Dios, Él hace maravillas? Él nos sorprende. De lo que menos esperamos, Él hace algo sorprendente. Solo por ser fiel Elías a Dios, Dios lo protegió a él y Dios también protegió a esa viuda y a ese pobre niño que ya no tenía más nada. Así nosotros, al ser usados por Dios, Dios nos bendice grandemente. Dios nos da más de lo que pedimos, pero además de eso nos usa para hacer de bien para las demás personas a nuestro alrededor. Amén. La historia que tenemos para hoy es una muy conocida. Así que vamos a hacer un poco de recuento de la historia. La imagen que tenemos aquí enfrente debe ser la imagen, bueno, una imagen parecida, a José y a sus hermanos. Recuerdan que los hermanos de José lo vendieron y después José siendo esclavo, después lo metieron preso, pero después salió de la cárcel y por revelar el sueño al faraón se convirtió en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Por guiarse por Dios, por dejarse guiar, José se convirtió en el segundo hombre más poderoso. Y después vienen los hermanos ante él y se cumple el sueño que había tenido José. Y los hermanos vienen a pedirle comida y a la final, sabemos la historia, vamos a adelantarla, a la final José y sus hermanos se perdonan. Está ese reencuentro donde él se revela ante ellos quién es. Y José le dice a sus hermanos, bueno, vénganse todos para acá, porque yo quiero cuidar de ustedes. Y entonces en eso trae a toda su familia. Todos sus hermanos trajeron a sus familiares, trajeron al padre de José, a Jacob, que José no había visto por mucho tiempo. Y ellos se sitúan, no se ve muy bien ahí, en el pueblo de Gosén, en Gosén, ahí en Egipto. Se sitúan ahí y viven por muchos años. Pero dice la Biblia que pasa el tiempo y Jacob muere, José muere, y después de pasar el tiempo se levanta un faraón que dice que no conocía a Dios, al Dios de los hebreos, y que tampoco conocía, o no sé si no le importaba mucho acerca de José, del por qué ellos estaban allí. Y ese faraón, al ver que tenía el poder y tenía un pueblo que estaba ahí en su territorio, hizo lo que toda persona poderosa en ese tiempo hubiera hecho. Los tomó por esclavos, los oprimió. Y de allí comenzó una etapa de esclavitud. Pero Dios, a pesar de eso, Dios estaba al tanto de su pueblo. Dios escuchaba su clamor. La esclavitud ya había sido profetizada a Abraham desde hace tiempo, los años de esclavitud que iba a estar el pueblo, su descendencia. Dios estaba en esos momentos con el pueblo. En esos momentos de esclavitud, cuando ellos no pensaban que había solución, que Dios se había olvidado de ellos, Dios tenía un plan. Así como tenía un plan con Elías, así como tiene un plan con nosotros, el plan de redención, Dios tenía un plan en esa historia. Y el plan era un bebé que al crecer se iba a convertir en el líder de este pueblo. Así que Moisés, conocemos la historia, de pequeño llega a las manos de la hija del faraón, crece entre ellos, su vida corría peligro, pero al estar protegido por la hija, puede crecer y comete errores y por eso se va al desierto. Y en el desierto es interesante que él se convierte en pastor de ovejas. Moisés, sin saberlo, Dios ya lo estaba preparando para su misión. Dios lo estaba preparando para su futuro, para lo cual él había nacido. Así que al ser el pastor de ovejas, lo estaba preparando para ser futuramente el líder, el pastor de su pueblo, del pueblo de Dios. Y llega el momento en la historia cuando Dios decide, ya este es el momento, es el tiempo indicado. ¿Y qué hace Dios? Se le presenta a Moisés a través de una zarza que estaba ardiendo en fuego y no se consumía. Así que Moisés, al ver esto, se acerca a la zarza y le habla a Dios a través de la zarza. Y le dice lo siguiente:
Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Este fue el momento cuando Dios entró en conexión directa con Moisés. Cuando Dios le habló directamente a través de la zarza y le dio la orden: para esto te he llamado. Ahora veamos lo que pasa a través de esta conversación. Dios le dice, Moisés dice, volvió a preguntar: ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te ha aparecido? ¿Qué tienes en la mano?, preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. Cuando Moisés, que se ve, no sé por qué lo veo un poco dudoso, un poco inseguro de lo que iba a pasar, él comienza a colocar excusas. Pero y si después dice, si después no creen que tú me enviaste, tú Dios me enviaste, ¿qué voy a hacer? Y Dios, para responder, le dice, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. ¿Para qué usaba Moisés la vara? Claro, pero principalmente para sus ovejas. Para guiar a sus ovejas. Y saben, la vara hoy en día, o bastón, también lo vemos hoy en día, tiene pocos usos. En realidad, cuando tú ves un bastón, es para mayormente las personas ancianas que necesitan ayuda para caminar. O a veces personas que tienen problemas para caminar necesitan un bastón, su vara. Pero en esos tiempos, el bastón, la vara, tenía distintos usos. Uno era para apoyarse, como lo vemos hoy en día, se apoyaban en la vara. También se usaba como defensa y protección ante ya sea animales, se usaba la vara. También se usaba por los pastores, como Moisés, para dirigir y dominar el rebaño. Con esa vara ellos guiaban a su rebaño, que no se fueran por lugares que no debían, y ellos la guiaban. También, interesante, en la Biblia, la vara la usaron en el procedimiento de escoger el diezmo, que colocaban tinta en la punta de la vara y de cada 10 ovejas que salían, marcaban a la 10ª, y así sacaban el diezmo. Interesante el uso que colocaban a la vara en ese momento. Pero lo más importante, principalmente en la Biblia, la vara se usa como un símbolo de autoridad. La vara era un símbolo de autoridad. Así que la vara se le daba el nombre de la otra persona. La vara de Moisés, se escucha. La vara más adelante de cuando se escoge el sumo sacerdote, la vara de Aarón. Tenemos esta historia que no la vamos a contar, es larga. Después, si ustedes quieren verla, la leen. Pero esta historia entre Judá y Tamar, a fin de cuentas, Tamar le pide a Judá que le dé su bastón o vara, que le dé su cordón y que le dé su sello. Y después en la historia, que los que quieran leerla, la van a ver el porqué de todo. Después esas 3 cosas fueron la prueba que ella tuvo para salvar su vida. Si no recuerdan la historia, le pido que la lean. Si no hubiese sido por esas 3 cosas, no se hubiese enterado que la persona con quien había estado era Judá. Y si no se hubiese enterado que era Judá, la hubiesen apedreado, la hubiesen matado. Pero gracias a esa vara, a ese cordón y a ese sello, la vida de esta mujer fue salvada. Así que la vara, en la Biblia, a menudo emplea la vara para simbolizar la autoridad de una persona o la autoridad que se embiste a otra persona. En esta historia vamos a estar hablando de la vara ¿de quién? La vara de Moisés. Un instrumento sencillo. Era un palo. Eso era, madera. Pero es increíble cómo, al ser usado por Dios, se convierte en un instrumento poderoso. Para Moisés era un pastor de ovejas. Para él, la vara era una herramienta muy importante para su seguridad, para su apoyo y el de su rebaño. Y también un instrumento importante para controlar, como dijimos anteriormente,
controlar, guiar e incluso rescatar a las ovejas. Pero también la vara de Moisés era su vara. Es interesante, era su vara, él la escogió, era su propiedad, su posesión. Era parte de lo que él hacía para vivir. Era un pastor. ¿Qué tenía un pastor de ovejas? Una vara. De lo poco que tenía Moisés, la vara era muy significativa para él. Era lo que usaba para su trabajo. Ahora veamos lo que le dice, lo que leyó mi hermano, que nos adelantó un poquito la sorpresa. En el versículo 3 al 5. Cuando soltó la vara, Moisés, ¿qué sucedió? Dice, déjala caer al suelo, ordenó el Señor. Moisés la dejó caer al suelo y la vara se convirtió en serpiente. Una vara, de un palo, una madera, se convirtió en serpiente. Y dice, Moisés trató de huir de ella, como cualquiera, yo salgo corriendo, pero el Señor le mandó que la agarrara por la cola. Y en cuanto Moisés agarró a la serpiente, esta se convirtió ¿en qué? En una vara en sus propias manos. Y ahí está la respuesta de Dios. Y le dice, esto, lo que has visto, es para que crean que yo, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me he aparecido a ti. Si tenías dudas, Moisés, espero que con esto no tengas más dudas. ¿Ustedes tendrían más dudas si Dios convierte un palo en una serpiente? Yo no tendría más dudas. Dios le mostró esto a Moisés. Y lo que podemos ver es que así como Moisés, la lección que podemos sacar de esta parte es que como Moisés, Dios no nos llama a hacer algo por Él, su obra, sin primero proveernos de los recursos y de los medios con los cuales cumplir sus propósitos en el mundo. Dios nunca nos va a pedir algo sin Él ya tener un plan determinado para tu vida. Dios nunca te va a decir que hagas algo que Él sabe que no puedas. Él siempre, cuando te llama, es porque ya tiene preparado todo el camino para esa obra que tú vas a hacer. ¿Estamos entendiendo un poco lo que es la mayordomía cristiana? Es dejar nuestra vida al control de Dios y que Él, sin nosotros saber qué va a ser el futuro, sin nosotros saber qué es lo que va a pasar después de comenzar a hacer su obra, tener fe de que Él tiene todo preparado, de que Él se va a encargar de lo demás. Lo mío es aceptar su llamado y hacer lo que Él me diga. Esa es la mayordomía cristiana, mis hermanos. La vara, que era de Moisés, ahora se convierte en la vara de Dios. Vamos a ver cómo. En el versículo 10 de Éxodo 4 dice, Señor, ahí va Moisés hablando, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra. Esta es la otra excusa que habla Moisés. Después de haber convertido la vara en serpiente, Moisés todavía sigue dudoso, sigue inseguro de lo que iba a pasar. Era un llamado grande, es verdad. Pero Moisés estaba dudando, quería más pruebas, quería reafirmar esa fe. Y sigue diciendo, y esto no es algo que haya comenzado ayer, ni anteayer, ni hoy, que te diriges a este servidor tuyo. Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar. ¿Y quién le puso la boca al hombre? Le respondió el Señor. ¿Acaso no soy yo, el Señor, quien lo hace sordo o mudo, quien le da vista o que se la quita? Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir. Ante esta inseguridad de Moisés, Dios le dice, ¿pero acaso no soy yo el que te dio boca para hablar? ¿Acaso no soy yo el que decide, el que tiene el poder de estas cosas, de obrar milagros, así como te lo presenté anteriormente? Ya no más, Moisés. Ahora anda y ponte a hacer lo que te dije. A veces a algunos de nosotros a Dios le toca jalarnos un poco la oreja para ponernos las pilas. A veces nosotros comenzamos a colocar excusas de, pero Señor, y no, y después mi tiempo se va a agotar, y después no voy a tener estas libertades, y después no voy a poder, y no voy a poder. Pero Dios tiene ya todo preparado. Él solo quiere que aceptes, que trabajes en su obra, que aceptes el llamado que Él te hace como un buen mayordomo fiel y obediente. De resto, Él se encarga.
Si no te sientes capaz, que en realidad creo que muy pocos se sienten capaces ante un llamado de Dios, Dios te va a ir capacitando a través de ese trabajo, a través del tiempo. Dios te va a dar la capacidad. Como dije anteriormente, Dios nunca te va a llamar a hacer algo que Él sabe que no puedes hacer. Lo que Él te llama, porque Él sabe que tú puedes hacer. Y Él sabe que Él te puede capacitar para hacerlo. La vara, solo cuando Moisés estuvo dispuesto a dejarse guiar por Dios, fue que la vara pasó a ser una herramienta usada ¿por quién? Por Dios. ¿Saben que es una realidad, es algo literal? La vara de Moisés, una vara simple, un artefacto que él usaba solo para sus ovejas, no tenía ningún uso, aparte de eso, cuando Moisés aceptó, porque Moisés aceptó después que Dios le dijo que Aarón iba a estar con él, aceptó el llamado para ir a Egipto. Cuando Moisés acepta, la vara que él tenía dejó de ser suya. Todavía es su pertenencia, pero ahora la vara le pertenecía a Dios. Miren lo que dicen estos versículos. Éxodo 4:17. Pero no te olvides de llevar contigo esta vara, porque con ella, ¿qué harás? Señales milagrosas. Con ella harás milagros. Dios le dice, no te olvides de esa vara. Con ella harás obras maravillosas. Y más adelante dice en el versículo 20, entonces Moisés tomó a su mujer, a sus hijos, y los puso sobre un asno, y volvió a la tierra de Egipto. Y tomó también Moisés la vara, ¿de quién? La vara de Dios. Él entendió. Él entendió que su vara, que su instrumento, ya no le pertenecía a él. Era de Dios. Porque Dios era el que podía hacer esos milagros. Él no podía hacerlo. En las manos de Dios, en sus manos, en las manos de Moisés, no era nada. En las manos de Dios, esa arma iba a ser después el problema de Egipto, después de todas las plagas que iban a venir. Asimismo, Dios nos pide, ¿qué tienes tú en tu mano? ¿Qué tienes? Algo simple. Una vara era simple. ¿Qué tienes? Un lápiz, un instrumento musical. ¿Qué tienes en tu mano? En las manos de Dios vas a hacer maravillas. En tus manos no vas a hacer nada, pero cuando se lo das a Dios, vas a hacer obras grandes, maravillosas. La lección que podemos sacar de esta parte es que Dios solo va a asumir la dirección cuando estemos dispuestos a desistir nosotros. ¿Saben que esto me recuerda a Juan el Bautista? Cuando dijo que, en pocas palabras, que Jesús, mientras que Jesús aumenta, yo necesito menguar o disminuir. Así mismo pasa en la vida de un mayordomo. Nosotros no podemos decirle a Dios, bueno, te voy a dar tu parte, 10%, no solo de los diezmos, sino también de mi tiempo, de todo. 10% es tuyo. Y el resto, el 90%, es mío. No podemos hacer eso con Dios. Él necesita el 100%, mis hermanos. No podemos darle incluso una parte o la mitad o casi todo. Dios necesita estar al control total de tu vida para hacer maravillas. La pregunta es, ¿le vas a permitir que esté al control de tu vida? ¿O le vas a dar el tiempo que te sobra? ¿O le vas a dar las obras? Que mayormente nosotros hacemos eso. Pensamos primero en nosotros y después las obras para los demás. Dios te pide que le des todo, el control total. La pregunta es si tú le vas a permitir. Sigue diciendo que la mayordomía cristiana es dar a Dios el derecho de gobernar y de asumir el control de nuestras vidas y de todo lo que tenemos. Esa es la verdadera mayordomía cristiana, hermanos. Es el control total, que Dios gobierne nuestra vida. ¿Le estamos permitiendo a Dios gobernar nuestra vida? ¿O hay aspectos que todavía yo tengo el control y no puedo dejar el control a Dios? ¿O me cuesta dejarle el control a Dios? Si lo estás pensando internamente, es hora de permitir que Dios haga milagros en tu vida. Por eso entrégale el control total. La vara, que había comenzado a ser una vara de un pastor de ovejas, Moisés se la
dio a Dios. Al permitir que obrara en su vida, todo lo que tenía Moisés, que era muy poco, pasó a ser de Dios. Se convirtió en la vara de Dios. Pero no solo ahora en la vara de Dios, sino en la vara poderosa de Dios. Y lo vamos a ver en las historias. En Éxodo 5 se resume el capítulo cuando Moisés le dice al faraón, Moisés y Aarón se presentan ante el faraón y le dicen prácticamente, deja ir a mi pueblo. Deja ir a mi pueblo. ¿Y qué hizo el faraón? ¿Qué hizo? Le dijo, bueno, váyanse, todo suyo. No, él no quería perder a sus esclavos. Toda la obra que le hacían a ellos y de gratis, ¿quién va a querer hacerlo? El faraón dice en la Biblia que su corazón se endureció. Endureció su corazón ante el pedido de Dios y no los escuchó. Así que vemos más adelante en el Éxodo 7:20 que y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó. Y alzando la vara, recordemos la vara, golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que había en el río se convirtieron ¿en qué? En sangre. ¿Y qué instrumento usaron? La vara. Por eso les hablaba que es algo literal. De verdad, Dios usó la vara de Moisés para hacer maravillas. Y en este momento, antes de esto, volvió a convertirla en serpiente. Pero a un corazón endurecido como el del faraón, no le afectan estas cosas. Y ahora comenzó desde las primeras plagas, convirtiendo el río en sangre. Y de ahí hasta la última plaga, Dios hizo maravillas a través de Moisés. Dios hizo maravillas a través de un ser que se dejó gobernar totalmente en su vida. Dios hizo maravillas. Ni siquiera puedo decir que fue una lucha entre Egipto y Dios, porque en realidad fue Dios haciendo juicios contra Egipto. En ninguna Dios perdió. Dios ganó en todo, en cada plaga. Dios puede hacer maravillas en una sola persona que entrega su vida completamente a Él. ¿Quieres ser tú esa persona? Sigue más adelante la historia. El faraón no tuvo otra que permitir que el pueblo se fuera. El pueblo se fue. Más adelante adelantamos un poco los eventos y vemos que en Éxodo 17 Dios le dice, adelántate al pueblo, le aconsejó el Señor, y llévate contigo algunos ancianos de Israel, pero lleva también, ¿qué cosa? La vara con la cual golpeaste el Nilo. Ponte en marcha, que yo estaré esperándote junto a la roca que está en Horeb. Y golpea la roca, y de ella, ¿qué va a pasar? Brotará agua para que beba el pueblo. El pueblo se estaba quejando de que se estaba muriendo de sed. ¿Por qué nos trajiste al desierto? Y todo esto. Y Dios usó nuevamente este instrumento simple, lo usó para sacar agua de una roca. Y la Biblia nos sigue dando los eventos. Este otro evento también lo conocemos. Cuando estaban peleando contra los amalecitas, dice, entonces Moisés le ordenó a Josué, escoge a algunos de nuestros hombres y sal a combatir contra a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. La Biblia nos muestra todos los milagros que hacía Dios a través de Moisés y a través de la vara que tenía Moisés. Si vemos la historia, recordamos, cuando las manos, los brazos estaban hacia arriba, ¿qué pasaba? El pueblo prevalecía, pero cuando se iban hacia abajo, comenzaban a perder. Así que necesitó ayuda y de personas que le tuvieran las manos, los brazos arriba, para ganar. Dios hace maravillas en una persona que se deja usar completamente, mis hermanos. No estoy dándole el honor a la vara, a esta vara simple, sino el honor al Dios tan poderoso que usó un hombre y usó su vara simple, su vara de pastor, la usó para grandes maravillas. Y la Biblia nos muestra esto en muchos lugares en esta historia de Moisés. Ahora, mis hermanos, mi pregunta para ustedes es, así como Moisés se permitió gobernar, permitió que Dios gobernara su vida, así como Moisés permitió que Dios gobernara no solo su vida, sino todo lo que él tenía, que era poco, la pregunta es, ¿tú
¿Tú permites que Dios gobierne tu vida? ¿Quieres que Dios lo haga? ¿O todavía sientes este deseo de, o sea, te puedo dar tanta parte, pero no todo, porque hay cosas que necesito hacerlo yo mismo? Eso es lo que Dios lucha. Eso es lo que nosotros necesitamos entregar a Dios. Un verdadero mayordomo, el mayordomo fiel, es aquel que obedece a Dios sin importar o sin estar curiosos de qué es lo que va a pasar después. Dios tiene todo eso en sus manos. Nosotros vivimos como, hermanos, vivimos por fe en Dios. Y a veces a algunos nos toca ver para creer, pero la realidad es que necesitamos hacer para después ver el resultado. Mi pregunta es, ¿qué instrumento tienes en tu mano para entregarle a Dios? ¿Qué haces cada día? Moisés era un pastor. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué hacemos cada día? ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Será que un martillo es el instrumento que tengo, que Dios podría usar? ¿Será que es un lapicero? ¿Será que es un instrumento musical? ¿Será que es la Biblia? ¿Será que hay otro instrumento que Dios a través de mí puede usar para su evangelio? ¿Para su servicio? ¿Hay algo? Te digo en esta mañana que le entregues todo a Dios. Todo, control total de tu vida. Que no haya un espacio, nada que Dios no tenga control. Porque cuando Dios gobierna tu vida, hermanos, la gobierna excelente. La gobierna de una manera que no te imaginas. Si en tu vida ves milagros, bendiciones, imagínate cuando le entregas todo a Dios. Imagínate lo que Él puede hacer en ti y lo que puede hacer a través de ti. Mis hermanos, quiero que quede claro, la mayordomía cristiana, la realidad de la mayordomía cristiana es cuando le entregamos nuestro corazón completo a Dios. Cuando Él tiene todo de nosotros. Cuando Él toma nuestras decisiones. Cuando Él toma cada paso que damos nosotros en la vida. Ese es un verdadero mayordomo. ¿Ustedes quisieran escuchar al final, cuando Jesús venga, que ha sido un buen mayordomo? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Mis hermanos, ¿quieren ser mayordomos de Dios? ¿Quieren serlo? ¿Puedo ver las manos? ¿Qué necesitamos hacer para poder ser buenos, fieles mayordomos? Necesitamos dejar que Dios guíe totalmente nuestra vida, en todos los aspectos. Y esta es una pregunta o una petición personal. Cada quien sabe qué es lo que le falta todavía entregar a Dios. Por eso pido, hermanos, que la decisión que tomemos sea una decisión de fe. Entregar nuestra vida a Dios, dejar todo a sus pies, todas nuestras cargas, todos nuestros problemas, y Él los solucionará. Él hará maravillas y Él obrará milagros para solucionar nuestro problema. Y esto lo vamos a ver a la tarde, para los que se queden, vamos a ver una historia muy linda de cómo Dios nos bendice en los momentos difíciles sobre todo. Así que mis hermanos, mi deseo es que ustedes puedan entregarles sus vidas, cada uno de ustedes, a Dios, para que Dios obre. ¿Les parece si hacemos una oración? Señor, que estás en los cielos y que estás en este lugar también, Señor, en tu templo, en tu casa. Gracias por este mensaje. Queremos ser mayordomos fieles, queremos obedecerte, queremos vivir una vida de fe. Pero a veces es difícil, Señor. Tantas situaciones que pasan en nuestras vidas, tanta desconfianza, a veces no nos permiten ser totalmente abiertos contigo, Señor. Padre, por favor, ayúdanos a dejar nuestro egoísmo, a dejar nuestro yo a un lado y a permitir que tú, Padre, controles cada aspecto de nuestra vida. Porque sabemos que las decisiones que tú tomas son las perfectas, las mejores, porque tú sabes el futuro. Tú sabes qué es lo mejor para nosotros. Y por eso en esta mañana queremos consagrar nuestra vida, la vida de cada uno de nosotros, en tus manos, Señor. Te agradecemos por todo lo que nos das y te pedimos, Señor, que nos uses
grandemente para tu obra. En el nombre de Jesús. Amén.